Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos desde la facultad, un programa de gente joven para gente joven de La Voz del Derecho, donde tratamos temas jurídicos desde una perspectiva joven. Mi nombre es Andrés Charria, nos acompañan Adriana Torres, Emilio Archila, Daniela Tangarife, Felipe Uribe. Somos cuatro javerianos conmigo y un uniandino, que ya empieza a hacer equilibrio en esta javerianidad tan fuerte. Y vamos a hablar de temas de derecho. Lo primero, tengo dos, llamémoslo dos publicidades, que no lo son porque no te pagan. No me pagan, pero me gusta. Hay unos libros que me llaman mucho la atención por dos cosas. Uno, son unos libros entre derecho penal, ética y unos temas bien interesantes de un nieto de un criminal nazi de guerra. El escritor se llama Ferdinand von Schirach. Y creo que el abuelo era Baldur von Schirach o algo así. Son 3 libros fantásticos. Tabú, culpa, crímenes y tabú, de Ferdinand von Schirach. Vale la pena. Si los pueden leer, no son caros inclusive, deben estar en internet si los quieren bajar a un precio un poquitico más amigable, cada cual es dueño de hacerlo. Lo recomiendo. El otro tema es, para mi sorpresa, y los javerianos me pueden regañar, dice la revista británica Times Higher Education considera que la Javeriana es la mejor universidad del país. Acertado. De acuerdo. Eso está bien. 100% real. No lo he leído, me lo mandaron mis compañeros de universidad que salimos en el 90. Pero habrá que leerlo. ¿Eso cómo lo habrán hecho? No sé, hay varios rankings. No, son muchísimos los ítems. Hay obviamente instalaciones físicas, investigación, profesorado, premios, hay muchos temas, pero pues llama la atención porque siempre hemos considerado, y pues no estoy hablando mal ni bien de la Javeriana ni nada de eso, pero siempre hemos considerado que están adelante de la Javeriana, Andes y Nacional. Parece que no, habrá que leerlo. Evidentemente. Pero es interesante, ver que hay otras cosas. Yo sabía, y también fue una discusión que tuve con mis compañeros, que la biblioteca de la Javeriana es la mejor. Sí es la mejor de Latinoamérica. No sé cómo harán las mexicanas, pero lo mexicano todo es enorme, pero la biblioteca de la Javeriana realmente es buena. Yo creo que en esos criterios es importante tener en cuenta que siempre esos rankings toman mucho de las publicaciones académicas y por eso los Andes y la Nacional resaltan por encima, pero si uno lo ve desde un aspecto más práctico, obviamente la Javeriana entra a competir mucho más. No, lo que pasa es que las publicaciones, sin lugar a dudas, son una de las grandes medidas de la universidad, porque es donde se investiga. Cuando uno publica es porque ha investigado. Y hasta hace muy poco la Universidad Javeriana, sobre todo Derecho, que es lo que conozco bien, investigaba poco. Ya hay una corriente, hay semilleros. Y es importante tener profesores hay doctorado, hay profesores de tiempo completo investigadores. Eso está bien, pero pues sin lugar a dudas la investigación y las publicaciones son uno de los grandes indicadores de la universidad. Yo tengo 2 compañeros de mi colegio en los Andes y estos nos paran de escribir. Sí, y son grandes indicadores y normalmente son los que mayormente son tomados en cuenta. Claro. Pero uno ve las carreras que resaltan en la Javeriana como medicina, odontología, derecho, psicología y música. Estaba pensando en esas 3, en donde la visión de la Javeriana es mucho más práctica, en mi opinión. Yo creo lo mismo. Y sirve para diferentes cosas. Leí un artículo en los Andes que decía que todos son doctores los profesores y se preguntaban, ¿y serán buenos? Porque esa ahora es una moda que creo que voy a salir yo. Bueno, no hay nadie que lo tenga, pero es que los profesores ya ni siquiera sirven maestrías, sino tienen que ser doctorados. Y hay mucho profesor, que sobre todo en Derecho, que no había
la moda o la práctica de hacer doctorados, que nos quedamos en maestrías muchos, en que seguramente vamos a salir porque no tenemos el doctorado. Yo creo que todavía no tengo competencia y que yo sepa todavía ninguno de mis colegas o de los que hace derecho deportivo está pensando en hacer un doctorado, de manera que creo que sigo teniendo un puesto más o menos afianzado y sobre todo en la Javeriana no me van a sacar, a pesar de las impertinencias que puedo llegar a decir. Pero son esas dos publicidades. Si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, los javerianos estamos exultantes. Por otra parte, sería bueno que le miraran las caras a nuestros participantes del programa, porque hoy salieron de exámenes, o ayer. No, yo miércoles, yo hoy. Y seguramente mañana y pasado las caras van a reflejar una rumba muy larga, Claro. con mucho alcohol de por medio, no sé, espero que no mucho. Vallenato. Mucho vallenato, reggaetón, que es lo que le gusta a las niñas, según me dice Adriana. Maluma. Y Maluma no. Porque bueno, les hago- ojalá, misógino. yo creo que la rumba es fundamental. Ahorita les cuento otra cosa que me tocó en la Universidad de los Andes. La rumba es fundamental, pero con algo de responsabilidad. Les cuento lo de la rumba. Tito de Subiría era rector de los Andes. No me pregunten por qué, normalmente porque soy inquieto. Acabé en mi primer semestre de los Andes, yo hice 4 semestres de ingeniería mecánica, en una discusión con el rector de la Universidad de los Andes, Tito de Subiría en su momento, y estaban hablando de qué hay que hacer, no sé qué, y dice una persona inteligentísima, un sabio, un catedrático, dice, en un costeño que no puedo imitar porque me dicen que es ridículo, que si la universidad le quita tiempo al alumno para la rumba, el alumno debe retirar materias. Y me pareció brillante. ¿Qué? Sí, lo dijo. No. Sí, sí. Sí, sí, y seguramente hay 2 o 3 testigos. Si la universidad le quita tiempo a la rumba al estudiante. Ay, pero por Debe ejemplo, en reti- finales. No, yo creo que tiene que haber un balance. No, claro. Tiene que haber un balance. Pero lo que eso, yo- por eso te digo, lo dijo un rector de los Andes. Yo creo que lo que Aparte se en los refiere Andes es me que parece si más se raro. suprime la rumba, pues ya Sí, tú ya dejas de definitivamente salir, en sí. un semestre, pues sí hay algo muy ok. interesante ahí, es Sí, que ya es algo- en últimas pues tenemos 21, 20 años Sí. y cuándo más vamos a rumbear y cuándo A los más vamos 52, no Sí, te en preocupes. general. No te preocupes. Yo Eso no estuve cambia. 4 años en México, 4 días en México y la pasé muy bien. Lo que pasa es que el tequila no me gusta, pero fue... Uy, yo sí lo. Ah, bueno, y hablando de rector de los Andes, no sé si vieron que Ah, sí, tenemos está nuevo nuevo. rector. Me gusta mucho. Y, me parece uy, sí. es un No, tipo mucha fantástico. curiosidad de cómo eligen a los rectores de las universidades. La Nuestro es un junta padre. directiva, ¿no? En el Es nuestro un no hay padre. no hay junta directiva, hay un consejo académico. Bueno, el consejo académico. Eso no es una empresa. Bueno, eso creemos. Hay un consejo académico. En la nuestra es todavía más fácil. Es un cura. El cura. El cura rector. A ver, Ay, la Javeriana ¿cómo está no lo regida. conoce? Yo nunca lo he visto. Sí, al padre Pelados, uy, ese era Yo tío, creo que ese era tío yo de una una vez fui a novia mía misa y lo con ese conozco señor. mucho. Nunca. Lo conozco mucho, es Eso un es tipazo, raro. es un médico muy bueno. Es médico, wow. Sí, fue decano de medicina. En la Javeriana es muy fácil, el provincial nombra. Y antes era todavía más fácil porque toda la estructura de la universidad la nombraban los curas. La Facultad de Derecho de la Padre Javeriana Giraldo. era el padre Giraldo, que además era decano del medio y decano académico. Después empezaron a entrar el doctor Roberto Suárez Franco, Juan Carlos Esguerra, y empezaron a entrar, pero era mucho más fácil y era mucho más confesional. Hay que admitirlo que la universidad hoy, y eso que hace algún tiempo habían quitado los cristos y los volvieron a poner, era una universidad mucho más En confesional. todos los salones hay. Pero hubo una época, no hace mucho, que no había. A mí me llamó la atención, pero estoy hablando de hace 3, 4 años. ¿Pero estás de acuerdo con eso? ¿Con que haya? A mí me da igual. Pues es que igual Es una universidad católica. ¿de Es acuerdo? una universidad pontificia, Igual universidad católica. no obliga a nadie a creer en No. pero le permite a la gente que es creyente como la posibilidad. Había que, Patada. en mi época también el cura Pepino, si uno iba a misa pasaba, a que no adivinen quién perdió. Pero bueno, podemos hablar acá mucho tiempo de esos temas, pero quiero hablar de un tema que me llama mucho la atención por 2 razones. Una, por mi ignorancia, y pido disculpas, pero yo me quedé en la Constitución del 86 y lo que sé de la Constitución del 91 es la parte de derechos fundamentales, sobre todo por temas de tutela. Y no sé si era un embeleco o qué, que están empezando a hablar y me da mucho susto de una constituyente. Ok, yo ahí tengo Un momentico, la primera. estamos haciendo la introducción. Están hablando de constituyente, también están hablando de una conmoción interior de
declarar una conmoción interior. En mi época era un estado de sitio. Diferente. Y está haciendo una cantidad de cosas. Realmente el tema político se está moviendo. La JEP, el Congreso que parece que cada vez es más inmanejable, los temas de orden público, el orden público se ha deteriorado, obviamente la cantidad de venezolanos que están llegando, que la economía colombiana ha absorbido, pero pues que no sabemos hasta dónde van a llegar. Hoy en día uno dice, a pesar de todos los problemas que tiene Rappi, que no sabe, yo no sabría qué había pasado con tanto venezolano sin Rappi. Eso para mí De acuerdo. Sí, eso es una y, gran y- pregunta. y por lo menos pues están trabajando y a mí no me gusta Rappi y algún día hablamos de eso. Eso lo pensaba plantear hoy. Uber, Rappi, pero hoy no. Pero quiero que me cuenten desde el punto, y esto es político, y esto es de ideas. Acá yo sé más o menos cómo piensan, 3 de 4, tú no. Yo sí. Creo que el primer ejercicio que uno debe hacer es aprender a entender, a tolerar y a no volver personal el discurso. Yo me callo en la mayoría de foros, salvo con unos muy buenos amigos que además somos totalmente antagónicos. No hablo de política, porque me aburre. Porque Sí, se no. está volviendo entre fachas y mamertos, entre motosierros y violadoras, y me parece que va más allá. Me parece que el país debería tener un discurso mucho más formativo. Me parece que, es decir, traducir todo en fachas y mamertos, primero es muy tonto, es muy facilista y al final nos sirve. Pero en toda esta marea de insultos, de este político sí, este no, este es un títere, este es el titiritero, este tiene zapatos Ferragamo, este quiere subir a su hijo de presidente, todos sabemos de quiénes estamos hablando. Hay una nebulosa ya que nos habla de la constituyente. Varios columnistas hablan, la mayoría pidiéndola, y se acuerda uno de Chávez en el 99, y no sé si valga la pena. Es que- Los invito a que hablen, yo no sé mucho, si vamos a hablar de tema procedimental, me gustaría algo, y empecemos a hablar. Yo puedo hablar primero sobre lo que se está proponiendo. Y es que nosotros en los mecanismos de... ¿Quién? No, lo que se está proponiendo. gobierno. Sí, ¿El gobierno? El gobierno en general, ciertas, Gobierno de ciertas curso. tendencias. El Centro Democrático. Literalmente. Iván Duque. Hay ciertos mecanismos de reforma en la Constitución y es de lo que tenemos que estar hablando. Esto no estamos hablando de una constituyente que supone un constituyente primario, no. Dentro de la Constitución hay un mecanismo de reforma que se llama Asamblea Constituyente, que es para reformar alguna parte mayoritaria de la Constitución. ¿Qué pasa? Se está proponiendo una reforma a la justicia, porque todos sabemos que en ese país la justicia funciona, es muy lenta, es complicada. Por ejemplo, tenemos un tribunal constitucional que legisla, literalmente, pues, Porque el Congreso no legisla. pero no le El Congreso toca, es no, muy que, malo. que Pero- está, que por ejemplo en España el Pero tribunal ¿sabes? constitucional es independiente de todos los poderes. Pero sabes, Acá- todos los Pero, a derechos ver, que sean... Que sean pero no, Daniela, es lo que le estoy diciendo, como en para que el no digamos... Pero 91. déjenla acabar su idea, por favor. Pero lo que está diciendo... Emilio lo regaña. Pero es un tema de una reforma que se quiere hacer una reforma a la justicia, que se quiere también hacer una reforma a ciertos temas, porque no está funcionando y es evidente, no estamos diciendo vamos a cambiar todo, dictadores... Estamos- Estamos, ver, tú tengo estás una- de acuerdo, tú estás de acuerdo con la Pero constituyente. yo tengo una pregunta a eso, es que... La verdad, Yo no. Espera un momentico, pero ¿cómo se convoca esa constituyente? Pero más que todo, ni siquiera... Daniela, no, de ¿cómo pronto- se convoca? De pronto no con una Daniela, ¿cómo se convoca? Hablemos de procedimiento jurídico. ¿Cómo sería? No sé bien. Pues, o sea, Pero yo tengo una pregunta, espérate, de esa... porque son de mayo, o sea, creo que tiene que ser como con... Pero De ustedes la no están reforma. dando Yo tengo una constitucional. pregunta Sí, pero de la eso reforma a la no es- justicia, un segundo. Es que yo también estoy un poquito en la ignorancia en ese tema. Y lo que yo había entendido de lo que quería pues el gobierno de turno era literalmente suprimir ciertos... No, es unificar las cortes. Exacto. ¿Cómo funcionaba antes? ¿Cómo funciona en Estados Unidos? ¿Cómo funciona en la mayoría de países Pero desarrollados? no es mejor... Ah, claro, ahí sí, países desarrollados. Pero No, para porque temas de mira, tú aborto, tú sí, pones no. 9 magistrados Bueno, que no decían importa. todo lo que pasa en Espérate, ese país. Pero digamos, no se supone que si uno divide, digamos, por competencia, ¿no es muchísimo mejor? ¿Más fácil? No, en cuanto a las cortes, yo no estoy de acuerdo con una constituyente porque Sí, yo... de pronto No, pero No. yo sí quisiera que me contaran, A ver, parece vas que a ver. nuestro ilustre Nandino hoy está con bajas pilas, yo sí quisiera que me contaran cómo es el tema de la constituyente. Es decir, hay varias formas de reformar la constitución que no me las sé,
Referéndum. Yo había entendido que la Asamblea Constituyente era Eh, el constituyente primario. Pero ¿cómo cambiar se convoca? No. No. ¿Cómo O se sea, convoca? yo ya miro el artículo bien de la Constitución. Es que... Pero bueno, me Se me hace preocupa rarísimo que el sea. conocimiento constitucional. Emilio. O sea, lo que yo quería decir era que yo sí he hablado con varios profesores acerca del tema de la unificación de las cortes, pero en el momento en el que Duque se iba a lanzar, por lo que él tenía eso como una de las propuestas, y la mayoría, sobre todo los más sabios que pude contactar, incluyendo a Carlos Ignacio Jaramillo, que para mí es pues una persona bueno. muy diciente en el tema, me dijo que eso sí es algo que se debe hacer porque es simplemente la manera en la que se ve más eficiente un trabajo de control para, Pero ¿cómo para un funcionaría? país. Pero a mí me gusta la Corte Constitucional. No, pero eso sí tiene también una materia de eficiencia importante y eso también lo está discutiendo con un profesor de los Andes que dice que, por ejemplo, el Consejo de Estado es una institución que, por Sí. ejemplo, países europeos, solo Francia tiene El Consejo de Estado. y es supremamente criticada. Sí. Porque un proceso del Consejo de Estado puede durar entre mínimo fácilmente 5 Por años. ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura. Sí, Es Esos algo son lentísimos, súper es verdad. problemático. Claro. Es como un tema, o sea, Pero quieren atacar la Corte Constitucional. Se me hace gravísimo. La No, Corte pero se A mí me hace gusta la forma- Corte A mí me Constitucional. gusta La mucho. No, pero es que amo. también lo que pasa es que cuando existen tantas cortes y tantas salas, entonces lo que empieza a haber es Choque cosas de como, trenes. como lo que está pasando hoy en Claro. día. Que entonces, por ejemplo, inclusive Se dentro de contradicen las dentro de cortes. la misma corte Claro. están habiendo Hay tendencias. contradicciones en menos de un año. Bueno, pero eso pasa en la Corte Americana. Y ahorita que están pasando, ya salió el juez Scalia y empezaron los arbitrados de derecha. Sí, pero lo Eso que pasa es que cuando hay choques dentro de una corte que son 7 jueces que son nombrados de por vida, que tienen una rigidez constitucional impresionante. Independientes, evidentes. Es De muy hecho, al diferente revés. porque entonces ahí es más como una confrontación de ideas, mientras De ideas. que acá lo que está pasando es que Es se política. está perdiendo el sentido de lo que es legítimo porque el pueblo de por sí no entiende nada de lo que está ocurriendo, no entiende sobre constituyente, no entiende en general, En general no las entiende. personas. Y entonces lo que los que escuchan las personas en el día a día es no, esta corte dijo esto y después la otra corte dijo esto y después la otra dijo esto. Entonces dejan libre a este señor y después lo sueltan y después lo dejan Pero, libre y pero es después lo que ese sueltan. problema más allá de las cortes tiene que ver con que estamos aterrizando, o las cortes como tal están aterrizando una discusión a sus ideas políticas. Entonces Exacto. cada juez se, Sí, se estoy de enfrenta acuerdo. en una batalla que simplemente se libra porque tienen unas tendencias políticas con las que entraron a la corte. Y Obvio, muchas pero- veces eso lo alabamos porque decimos, no, tenemos esta serie de magistrados que está balanceada. que equilibran. Sí, pero... Por eso, pero es que eso es lo que uno ve en Estados Unidos, en donde entra un señor que claramente se entiende su visión política y no se le niega la entrada por esa visión política y ya se sabe que él va a quedar de por vida con esa visión política, es una y también ganancia tiene que para ver el con la país forma de que por elección de los ejemplo, ahorita que jueces. Trump ha logrado poner sus jueces dentro de la Sí, corte, sí. pues entonces es una ganancia para el partido y se sabe hacia dónde va a ir entonces el país. en El este tema del momento. aborto está empezando a moverse hacia el otro lado Ajá. y todas esas cosas. Pero a ver, yo quiero Pero eso es de doble filo. Eso es de doble filo. Definitivamente. No, pero no Pero solo, lo que sino yo que quiero también decir- es la forma Tratemos de hablar elección. porque si no nos regaña Andrés. Ya, Tratemos de hablar simultáneamente. Yo quiero pensar, y me parece así, lo veo hoy, después de mucho tiempo, es que la Corte Constitucional se ha servido. Uy, Si hay un instrumento que ha servido en Colombia es la tutela. Y las revisiones de la Corte Constitucional han moldeado el país en temas laborales, en temas de igualdad de mujer, acuerdo. en temas de salud. Sí, han Hay cambiado. un vacío. Sí, pero la Corte, por ejemplo, y esto suena horrible, pero la Corte Constitucional en temas económicos muchas veces ha fallado sin tener en cuenta la eficiencia económica del país, sin tener en Está cuenta la intentando capacidad. mejorar también. Pero Pero a es mí me que- parece De mejor hecho, eso ahora a los- Está no. en la Constitución y todo, la los sostenibilidad ministros fiscal pueden- tiene que ser un exacto, pero la factor de sostenibilidad revisión, pero fiscal. no es Claro, pero a ver, pero viene un tema. Es frenos y contrapesos, eso funciona para mí hay perfecto. un tema que es claro y es que el Congreso ese sí no cumple su papel. En 1992 le dijeron que hiciera un estatuto del trabajo o del trabajador. Es decir, un nuevo Código Sustantivo del Trabajo. Porque el Código Sustantivo del Trabajo del 57 y adelante, pues para el 2019 es anacrónico. Miren Rappi, miren Uber y miren todas las nuevas manifestaciones jurídicas laborales que no caben, no las podemos encajar en el Código Sustantivo del Trabajo y llevamos ya más de 20 años, 91, 2001, 2011, casi 30 años en que el Congreso no ha logrado legislar.
El Congreso no legisla. Sí, de acuerdo. Es decir, hay leyes para rendir honores, hay leyes para sacar estampillas, hay unas pocas leyes buenas, pero... No, y las cortes le están pidiendo constantemente que legisle porque se ven en una posición Claro. muy complicada. Entonces, por ejemplo, yo hablo de temas de fútbol, que repito, es lo que conozco. La Corte Constitucional moldeó el fútbol profesional colombiano, que no lo hubiera hecho nunca el Estado. Yo no confío en una ley hecha por Roy Barreras. Andrés Charria. Entonces, prefiero, de todos modos, 12 personas decidiendo, y los fallos de tutela que me han tocado han sido buenos. Puede que no esté de acuerdo. Pero es que, por ejemplo, es diferente cuando hablamos de temas de tutela y de proteger derechos, que es lo que la tutela nuestra viene pues del amparo mexicano, Sí. y en verdad es necesario en países como los nuestros, a cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas constitucionales, lo que es el juicio de sustitución que se ha utilizado realmente para meter una agenda, las ideas políticas en temas constitucionales. Y en Pero- verdad es Pero se complicado. supone que esa no es la de idea de la derecha como de Corte. izquierda, todo el mundo está metiendo... Por eso, pero la Corte debería ser pero súper de ambos anti- lados, de ambos lados. Listo, yo entiendo que la revisión, o sea, el tema de la tutela de derechos fundamentales ha sido espectacular, pero pensemos realmente la función como de revisión constitucional de la Corte, que es importante tener, o sea, alguien que guarde la supremacía de la Constitución es importante, No hagas pero comillas. entra un juicio y entran muchas cosas entonces por medio de las sentencias, de nuestras palabras y todo, decidimos qué pasa en este país. Decidimos, por ejemplo, se votó un plebiscito en el que, qué pena, ganó, No, qué pena, no, dale. en el que ganó una posición, por más que nos gustara o no, y sale la Corte Constitucional a decir, no, esta decisión no es válida, pero es que, literalmente. pero O es sea, que hay unos igual. temas más Pero espérate. grandes que debemos A ver, tratar. Dani, para ti, Si estamos ¿quién debería hablando- tener la guardia de la Constitución? Ahí sí hay Sino algo para- de legalidad, debería- el plebiscito pero no no, es la Corte vinculante. A ver, vamos a hacer una O cosa. sí. Estamos hablando de los grandes, ¿cuál de los mayoría? grandes Eso era- jueces americanos. Ellos son políticos. Ellos representan Sí. la Pero es que los Corte, jueces no deberían ser políticos. claro, No, es que eso no nadie estoy de acuerdo. es que el ser humano es un ser político. Sí, pero justamente la Entonces, Corte Constitucional no puede ser Igual nada también eso está- política. Pero- Justamente pero- no se pero es que trata, eso es está en- inevitable, que está en la Eso es rama ine- judicial. a Esa ver, rama a judicial ver, no puede a tener ver. nada que ver con la Adriana, política. que sea un balance. no puede pensar lo mismo, un tema que a ti te gusta, sobre la posición de la mujer, un tipo de 85 años, Obvio, criado influye. en un colegio de curas, a una mujer de 33 años, criada en un colegio de izquierda. Y ambas posiciones son y ambas igualmente posiciones son válidas. igualmente válidas Sí. y ambas posiciones Sí, pero en la jurídicamente teoría, respe- en Y la eso es teoría los inevitable. jueces Imposible. tienen Por eso, ser es que, por eso es absolutamente- que uno lo primero que hace cuando hay unos nuevos magistrados es ver sus afiliaciones para ver si Claro. hay cierto balance Obviamente, dentro de Claro. la Corte. Entonces, No, pero pero igual volvamos. no se mira, ¿Cómo, porque- cómo porque- cómo se convoca el...? Miren, acá la tengo. Entonces, dice, artículo 376, mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma determine. Se entenderá que el pueblo convoca a la asamblea si así lo aprueba cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral, o sea, un jurgo. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. Estamos hablando de un poder no constituyente primario. Es la de Venezuela. No, pero No, yo creo necesariamente. que Es un estamos método de- perdiendo, o sea, es un método lo de que- reforma Lo que constitucional. debemos hablar más que todo, yo creo acá es por qué nos encontramos en esta situación. ¿Qué es lo que se ha dado para que lleguemos a este punto No, de yo creo que inflexión? primero es Y necesaria. Yo lo que pregunto primero Sí, es, ¿será yo creo- necesaria? Yo creo que lo primero que debemos mirar son las condiciones en las que estamos frente a las que convocaron la séptima papeleta en el 91 y por Yo qué se estaba ahí. respondió. Que es muy Yo estaba ahí. diferente. No es Son muy diferente. diferentes, pero es básicamente cuando una constitución no es capaz de darle frente a la la realidad en la que sociedad, estamos exacto. viviendo. Sí. Y el caso de la séptima papeleta era clarísimo. Clarísimo. Sí. El Estábamos en un momento de violencia. Teníamos Pero es que- narcotráfico pero y espérense, violencia de izquierda. Teníamos el narcotráfico con los paras, que estaban haciendo mucho mal. Mataron a 3 candidatos de presidente en un mes, creo que fue. Y teníamos a los paramilitares, ni siquiera se llamaban paramilitares, teníamos al MAS y teníamos esas cosas. Y teníamos por otro lado el M-19 que estaba haciendo
Claro, barbaridades. y ahí entonces vemos una constitución que simplemente no da abasto. Pero hoy tenemos problemas como los 320.000 hectáreas de coca que la No, bueno, que entonces la ya- Pero Corte eso lo hará la Constitucional no deja. constituyente. Ya poniendo Claro, eso porque en la mesa- Corte es la que no permite hacer ese tipo de cosas. Sí, es que Pero exacto. es una corte que no lo hace, no lo dijo hoy, lo hizo hace No, mucho no tiempo. permite Pero hacer ¿qué ese tal es tipo de eso cosas tan a través de un burocrático? método Quitar a la específico, Corte para poder que hacer es el cosas. glifosato. Es decir, No, es que no se lo que yo pretende entiendo que limitar, quieren es Ari. quitar la corte precisamente, como No, el caso no, del no, no. Literal, para glifosato. cosas que les Quitemos la favorezcan. corte para poder fumigar. No, es- a ver, uno tampoco puede ser tan sesgado de decir que entonces porque es que quieren hacer sus cosas a su manera. Entiendan muchos juristas, y yo lo hablo en mi casa porque en mi casa se sabe, pues como que se entiende estos temas y se habla y se dice, hay un tema de que el Poder Judicial no está funcionando. El Poder Judicial está cooptado por pensamientos como por De izquierda, no pasa nada. no necesariamente. No, pero de avanzada, porque cómo se ternan, liberales. cómo se ternan, No está mal. no, cómo se ternan, cómo No se es ternan. Pues como van a ternar ahorita el procurador, el Por eso. fiscal. Pero digamos, para ser juez, el proceso es absolutamente engorroso. Pero ¿cómo? no- pero no pero necesariamente. un momentico, entonces se está ternando al fiscal. No. ¿Y cómo, de dónde va a salir el fiscal? Del Va a salir un presidente. fiscal de exactamente el mismo corte del presidente. Bueno, por eso mismo, debería haber una independencia judicial. Y también decimos, oiga, es que es un país en el que, primero, en el que los procesos somos el país número 65 de más largos procesos en el mundo. ¿Saben lo largo que, 1.300 días en promedio se demora un proceso en este país? Bueno, pero los procesos. Eso es- pero Porque a ver, yo no estoy de Daniela, acuerdo con la constituyente. y los creo procesos que- vienen. Es que una nueva corte en la No. que tú quieras. Suponte Sí, no. que vamos a Pero unificar. es que es unificarlas. Sí, porque pero funcione como funcionaba antes. peor. No. Peor. Pero si tenemos 500 procesos para 4 cortes, cada una tiene 125. Yo sé que ustedes no son buenos, pero... Y si esos 125 de cada Consejo de Estado, Corte Constitucional, Se Consejo unen. Superior, se unen, ahora una sola corte con 7 Es que monstruos... debería haber una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Pero es que eso no te... Eso, O sea, la pero a ver, revisión Daniela, pero eso no aligera el trámite de los procesos. Sí, pero evita que O sea, sea haya más la magistrados, del... ¿o qué dices ahí? Sí, primero que haya más magistrados y aparte, que todos tengan un say, Dios mío, pues una opinión en temas constitucionales, porque es que no puede ser que estemos... Pero ¿quieres que opinen? A manos. Un momentico, ¿tú estás diciendo que quieres que opinen o que no opinen? Porque dicen No, yo sí quiero que opinen, pero que opinen más. Es que no puede ser que que opinen como tú quieres. No, ay, Andrés tampoco. Que a mano de 9 señores, por más de que sean de ultraderecha, de ultraizquierda, Pero de tú centro, quieres lo que más, sea. yo quisiera menos. No en la Corte Constitucional, una Corte unificada en la que esas decisiones no vayan a manos de 9, ¿sí? A manos de solo 9. ¿Es a manos de cuántos? ¿De No cuántos? entiendo. ¿De De muchos todos. más? 31. O sea, que todos conozcan de un caso A mí peor. realmente No, no, lo no. que me parece O sea, los más casos de peligroso constitucionalidad. de una constituyente en este momento... Es que sale de madre. No, Pucha. es que estamos en una Pero es que no estamos- posición es que- política en la que No estamos entendiendo público mecanismo como de la tal- constituyente. No, yo no la entiendo, pero tengo que me Dale, la espera, expliquen. espera, estaba hablando un Perdón. momento. Estamos en un momento en el que, o sea, todo lo que está pasando políticamente... Pero ¿qué es todo lo que está pasando? Es que eso es lo importante. Bueno, espéreme, vamos, ¿Qué es lo que está dejemos ¿Qué es pasando? lo que está pasando? Y yo creo que lo que está pasando nos estamos refiriendo A la precisamente a la JEP, El a la Congreso. liberación de Santrich que pasó hace que A la invasión, y que quiero que lo oigan bien, Por a la la- cantidad de venezolanos que están llegando. por la Corte Suprema y justamente Al dólar alto, a muchas cosas. a una contradicción también, porque creo que el auto que emitió la liberación de Santrich de la Corte Suprema hace un mes había emitido otro diciendo que Sí. el fuero de senador no se ajustaba por el investimiento, sino por el ejercicio práctico de su profesión. Ah, no, pero es que es que ahí uno es cuando uno tiene que empezar a ver hasta dónde llegan. O sea, yo no quiero hablar de las cortes, pero eso ya es para mí descarado. E inclusive vi un video de nuestro director de La Voz del Derecho, José Gregorio Hernández, en donde habla de que indudablemente nunca se ha considerado que una persona tenga fuero antes de posesionarse porque simplemente no está ejerciendo su cargo. Bueno, vamos a descansar 5 minutos, vamos a hablar con Daniela, que se me acalora. En 5 minutos seguimos. Me encanta. Vale. Esta es La Voz del Derecho. Necesitábamos una pausa para respirar, para tomar agua. Desde la facultad no es una isla en un país polarizado, en un país donde las opiniones generan lágrimas, gritos y molestias. No es la idea. Creo que ustedes son los llamados, y se lo he dicho desde que empezamos, ustedes son los llamados en 10 años a manejar el país.
y tienen que hacerlo de buena manera. Tienen que aprender a discutir, tienes que aprender a tomar las... Pero yo sí sé no, estoy hablando de discutir. todos. Tienen que aprender a tomar las críticas por más virulentas que sean. A mí me llevan diciendo loco 25 años. Y este loco ahí va, y habla con ustedes, y litiga en México. Hay que aprender a tomar, hay que aprender a discutir políticamente. Una de las grandes armas de la discusión política es el ataque personal. Y siempre nos van a atacar personalmente, en el derecho, en la vida. Yo cuando defiendo jugadores, me dicen que estoy loco, que estoy robando jugadores, me llegaron a decir buitre carroñero. Es personal. Tenemos que aprender, y hay muchas, hoy en día que hay tantas redes sociales, casi nada es personal. Si uno hablaba con Vito Corleone, que mandó matar a su mejor amigo, y el tipo decía, solo negocios. Para algunos son solo negocios, para otros son solo ideas. Pero me parece, y los invito a ustedes 4 a que entiendan que primero hay que discutir de política porque de eso vivimos. Y política no sé si sea de derecha a izquierda, o Kierkegaard y Thomas Mann, me estoy inventando, o Uribe y Petro. Cualquiera. Y tenemos que aprender, tienen que aprender a manejarla bien. Nadie está diciendo que no pienses así, nadie está diciendo que tú no piensas así, que ustedes no piensan en los demás o que ustedes no piensan en los demás. No, son posturas muy distintas de validez. Yo siempre valoro a mis hijos por una razón muy sencilla, porque tiene una mamá que es de extrema izquierda y tiene un papá que se gira hacia la derecha. Por lo menos aprenden a entender que uno puede querer a la izquierda de la derecha, y eso es válido. Eso No, es muy es válido. que Entonces, precisamente yo sobre no el tema de como- izquierda y derecha es que no todo es blanco y negro. No, y la mayoría es y la gris. gente se casa muchas veces con... Eso sería buenísimo que todo estuviera en la mitad. La mayoría No, de países no desarrollados necesariamente. es gris. Es que- no, No necesariamente pues mire lo así, que está sino que pasando tú en puedes- España. tú, por ejemplo, es un puedes ser- socialismo para mí. no, tú ahí- puedes ser no, de- paren, eso es porque verdad. no los voy a dejar discutir. No, pero No, es que es un está tema bien. que Bueno, lo que yo entonces pienso vamos a es hablar. Europa se está volviendo en un socialismo, un centro, a mí me parece desabrido, pero España es un centro desabrido. Lo que está pasando ahorita Pero es esto mi idea. Pero quiero hablar de otra cosa, porque el referendo ya lo entendimos, la constituyente ya la entendimos. Y que igual no va a pasar, necesita mucha aprobación. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que como la mayoría de cosas no va a pasar. Pero quiero hablar, y solo hubo uno, y ayúdenme por favor, el tema de la conmoción interior. Es que eso La constitución anterior hablaba del estado de sitio, y el estado de sitio era un estado en el cual Camacho Leiva era el dueño del país. Entonces, los jóvenes nos pedían papeles y había una cantidad de cosas con libertad de prensa. No, y el estado de sitio duró 200 años en El- Colombia. la excepción era que no hubiera estado de sitio, hubiera que estado de creo sitio. que Belisario lo levantó un ratico, y yo que estaba en los pantalones de ustedes, pues siempre decíamos que era terrible, pero la verdad yo nunca vi diferencia entre el estado y no el estado de sitio. Para mí, en Bogotá, la inseguridad es de los ladrones. No era la inseguridad que, no estoy negando la que indudablemente había en el campo, de guerrilleros, de paramilitares, pero para mí siempre fue la inseguridad. Pero quiero que hablemos del estado de conmoción. ¿Tienes el artículo, Daniela? Sí, pues es que esos de los decretos legislativos y son 3 tipos. Entonces, pues tenemos el Ah, estado sí. de emergencia económica, el estado de conmoción interior y el estado de guerra. Pero los 3 tienen que pasar por el mismo proceso, ¿no? Bueno, el estado de guerra lo podemos, bueno, Sí. claro que los señores del lado a veces Sí, tienen como es el ganas. que me preocupa. A mí se me preocupa porque puede pasar lo que pasó con los argentinos en un momento de desesperación, pero eso lo podemos hablar después. Quiero hablar del estado de emergencia económica y... Económica, Entonces, primero- social y ecológica es. Sí, pues en caso de grave perturbación del orden público, que es el estado de conmoción interior, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, bueno, como decía ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias del policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella parte de ella. por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por 2 periodos iguales, es decir, 9 por 3, 27. Eso nunca pasó 270. solamente en Cúcuta, como que lo ¿No fue en Mocoa o en Yopal? En Mocoa, En cuando, Mocoa. en Mocoa bueno. cuando pasó el... En Cúcuta no. Pero Cúcuta debía ser. Creo que Debería. Sí. Cúcuta está desbordada De económicamente. acuerdo. Sí. Bien. Entonces el gobierno tendrá las facultades... ¿Firman los ministros? Sí, Todos y los ministros, ¿no? todos los ministros y favorable el Senado de la República. Y la Corte después hace. Ah, no, mentiras, posterior. La dice- Corte revisa. La Pero Corte revisa que posterior. si haya conmoción. Control. Bueno, y posterior. la No, con- pero digamos, el control de constitucionalidad se da después. O sea, se aplica. No, y el Estado Sí, claro. y el Senado y si revisa es es para prorrogar. inconstitucional, ahí sí se Es devuelven decir, los efectos. el presidente dice vamos a hacer conmoción interior. Emilio, no me haga caras. Ajá. Y convoca a sus ministros. Sí, Los ministros lo- firman ujú. y se convoca al estado de conmoción Lo- interior. Se manda a la Corte Constitucional
Creo que espérese. sí, por derecho propio ya lo coge, sí. Sí. Pero igual No, pero empiezan creo a que es aplicar, posterior. Empiezan a aplicar. Es posterior No, automático. claro, se Exacto. empieza a aplicar, pero puede haber un control constitucional, hay un control constitucional Obligatorio que de si la dice Corte. no están dadas las condiciones para Estado Pero como eso lo hace el interior. Congreso. El Congreso mira digamos, si las razones que da el presidente son válidas, y creo que la Corte es la que hace después No, y el control. estado de sitio nunca puede pasar por encima No, pero de estado de los sitio de no Comisión hablemos. Interior, estado de sitio No, es el el estado de mío. sitio es de la Convención Constitución Interior 86. nunca puede hacer que a los civiles los juicie un juicio A la pase jurisdicción por un proceso de militar. juicio militar. Sí. Se pueden suspender ciertos Son 30 derechos, días pero- y prorrogables una vez. Pero y no hace- se pueden suspender derechos Fundamentales. Por ejemplo, no, pero por ejemplo, te pueden, por ejemplo, si es algo demasiado grave, te pueden suspender la libre circulación, pueden decir nadie Ah. sale. Claro. Bueno, un toque de Ese queda. tipo de Sí. cosas. Un toque de queda. Sí. Sí, pero pues no, gracias. Bien, ¿y de qué se está hablando acá? De ¿Cuáles son las razones por las que ¿Cuál habría era? Porque una ¿se conmoción está hablando de eso interior? o no? Sí, creo que sí se está hablando. Pues yo sí siento... ¿Qué? Ah, ¿de hacerlo? ¿De, De hacer- aplicarlo? de Pues aplicar. yo- No, nunca se ha considerado implementar la conmoción interior. Pero yo tenía Yo tenía entendido que en entendido que sí. Cúcuta sí lo habían considerado, en verdad. Ah, no, pues es que No, una pero es cosa parte es una del parte y territorio. otra No, y cosa es es dentro del nacional. Ah, bueno, por eso. Ah, pero es Ya que hubo ahí en Mocoa, están- en Yopal o Mocoa, siempre me En olvido. Mocoa, ¿qué fue? En Mocoa fue Mocoa, con el, Putumayo, con el deslizamiento. Sí. Y- No me parece, esos casos tiene que haber. De hecho, en Cúcuta no pasó algo con algo tributario de impuestos, no, nada diferente. Ah, pero es emergencia económica, pues, o sea. Yo lo que creo es que deberíamos hablar como de la política en general, cuál es el aspecto que está tomando el político, el político general colombiano, qué es lo que está haciendo para que se vea tan afectado Ah, ok. Como ese rol en que juega. Colombia, el orden público en general, que nunca ha habido de por sí y que cada vez está mejor. Es como algo, también una tendencia mundial de que cada vez en cifras estamos mejor, pero Cada la vez nos gente sentimos mal, más sigue mal. sintiendo que está peor. Yo no creo. Yo lo que creo Yo sí del miro tema. 25 años para atrás y ustedes son unos privilegiados. Sí, nosotros podemos, oiga, nosotros podemos movernos por la mayoría de Colombia. Ustedes gente joven, pero sobre todo ustedes mujeres jóvenes son unas privilegiadas. Ah, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo, Pues, si hay, comparado si hay con- una, falta, si hay sí. una No, tendencia, yo siento que si hay por lo una menos tendencia nosotras y hay una tenemos todo. sensación de zozobra. Eso es claro. Es que yo creo que hay un tema de una polarización en el país, que es lo que ahorita pasa, que uno ya se siente cualquier cosa, obviamente. Se siente sobrepasado. No, y totalmente, como que totalmente atacado. Yo siento que en la, por ejemplo, liberal, obviamente no en la extrema violencia, sino en la época liberal conservador, pues en verdad esos señores iban, votaban, se iban de azul todos, de rojo todos, y ya después llegaban y se iban a tomar un whisky No, no, juntos. Se mataban. Pero En no en la otros época de la partes se violencia. mataron. Se mató. No en la época de violencia. A mi abuelo máxima. lo amenazaron más de una vez. No. Es que lo que pasa, a ver, empecemos por una realidad. Somos un país violento. El día más violento del año en Colombia Bogotazo. El Día de la Madre. es el Día de la Madre. ¿Ah, ¿En serio? Sí, Sí. por estadística. Entonces, somos un país violento. Yo, el Bogotá. Yo el Somos, 48. no, somos un país que tiende a resolver sus problemas saliéndose de los chiros. Y lo vimos. Bueno, no tenía ni idea de eso. Sí. Entonces, es un país violento que ha tenido... No, pero yo no creo que existan países violentos o no violentos. Solo No, es sí. un Es país una- que no tiene cultura. Es una cultura, Tiene una no es historia un de país. violencia. Es, No es es una falta de cultura, no es Yo una vez me leí un una libro que cultura. decía- es una Cultura de cultura violencia. que adolece de cultura cívica. Yo me leí un libro de Octavio Octavio Paz una vez y lo que se llama Laberinto de la Soledad y lo que decía que nosotros como latinoamericanos nacimos hace muy poquito a esa cultura occidental. A esa cultura Sí. occidental. Entonces, y los que dijeron ya los europeos como que se aburrieron de pelear, como que ya... Hicieron la Unión Europea. Exacto. Eso es una locura. Pero el caso es que ellos duraron mucho tiempo peleando. O sea, Claro. nosotros leemos historia No. occidental y Sí, pero cuando Francia, los europeos Inglaterra en ya se guerra. cansaron de En todo robarnos eso estamos en una entonces, pues, posición muy incómoda. estuvieron No, un muy momentico, felices pero de no pelear sigamos, más. sigamos, Pero nosotros sigamos hablando somos unos bebés, de la decía. situación actual. Sí. La situación actual es una situación de zozobra porque ambos bandos, izquierda y derecha, yo creería que les conviene. Es que yo ni siquiera No, y es considero que que haya estamos- una izquierda y una derecha No, definida acá. ambos vas. Simplemente es un montón de gente que grita Por para A y ver, otro por B. para ver Claro. quién ¿Quién lo grita más duro? escucha y quién Y no solo lo eso. que hacen es complementar una discurso. una ola de violencia. Claro. y Entonces, así existe. encuentren middle ground en algo, no se acepta. Como que tú, por ejemplo, ¿De qué, perdón? como un punto medio. Y entonces, Middle ground. por ¿Cómo? una parte, Sí, mira. está un sector que... A. Un sector A. No, ni siquiera. O sea, voy a hablar primero. El gobierno, yo creo que en lo que se ha equivocado principalmente es en tratar de mantener alegre a todo el mundo. Sí, uy, por Y entonces, 100%. como trata de mantener alegre a todo el mundo,
eso en estos días es imposible. Es imposible. Porque hay otro sector más hacia la izquierda que lo que hace es tratar de bloquear todo lo positivo que esté ocurriendo en el país en este momento. Entonces, por ejemplo, en la implementación del acuerdo de paz, que está saliendo excelente, 23 proyectos productivos comparados a 2 que había sacado el gobierno Santos, no se escucha esto suficiente, porque aunque a ellos les beneficie, porque no es lo que quieren que la gente esté sabiendo en este momento. Hay otras Entonces, sí está funcionando el proceso de paz. Está funcionando y muy bien. Ah, bueno. Es que Pero eso no se ve No. porque hay un caso específico que también ahí entonces entran los medios colombianos que siempre les ha encantado el amarillismo. Sí. Entonces en vez de, Claro. Los obviamente medios también son- lo que vende Manipulan mucho más, mucho vende las mucho cosas. más decir que Santrich y Santrich y Santrich y el fiscal y el Y fiscal. Uribe, cuando y eso es Uribe, cuando son- eso es un tipito son- de 11.000 o 14.000 reinsertados que están siguiendo al pie de la letra todo, y el presidente sí está siguiendo el acuerdo de paz, que es en últimas el fondo de todo eso. El fondo de todo esto es el acuerdo, de paz. Y el acuerdo de paz funciona. puede que el partido de gobierno no esté de acuerdo A con lo que gusto, se está no haciendo. está a gusto. Pero el gobierno Lo está que lo está implementando. haciendo, que ha conseguido más recursos que cualquiera de todas las otros sectores, lo ha conseguido, que ha pasado más artículos en la ley estatutaria que cualquier otro, lo ha hecho. Y de ¿Qué eso le no falta? se toma en cuenta. Entonces, ¿qué nos falta? Es que ¿saben qué pasa en creo este que país? Que nos casamos definitivamente, por ejemplo, entonces yo me caso con la izquierda, en todo con lo de izquierda estoy de acuerdo, y si yo me caso con la derecha, en todo lo derecha estoy de acuerdo y no soy capaz de... No. Yo creo en cosas No, pero, ese- pero espera, ese ¿me no es dejas el mayor hablar? problema. Porque no me dejan hablar. Como si tú, por ejemplo, tienes la capacidad de decir, hay cosas buenas del otro lado. Claro. Que de pronto tú sí tienes la capacidad, pero el colombiano común no lo tiene. Y lo digo por gente que adoro y que veo que en verdad no tiene la capacidad de decir, acá hay cosas buenas. Es que yo no creo que hayan cosas buenas del otro lado. De ningún lado hay. Para mí no hay nada Es que bueno. yo- Porque es que yo creo que no hay lo, lados. Sí. lo Yo poquito, creo que ese es el- exacto, yo lo creo que poquito no hay que lados. contribuyen estos dos lados, y esto sí con comillas, porque no considero que sean bien definidos y que estén defendiendo una No, posición. no son así. laboralistas y no son los ingleses que son... Lo único que hacen es contribuir a una polarización. Lo que yo Por eso creo que mismo. Colombia necesita en este momento es un montón de técnicos, como a mí personalmente me encanta el alcalde de esta ciudad. ¿Por qué? Bueno. Porque es un tipo que llega y dice, mire, la verdad, yo lo que creo es que esta ciudad necesita esto, me importa, no me importa, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo lo que Yo estoy también. manejando es 16 billones de pesos. Y yo estoy Tratando de que se les sirva a la ciudad. Exacto. Yo estoy de Y yo acuerdo. lo estoy haciendo, y entonces estoy haciendo. eso es lo que va a pasar. Yo lo que pediría para... Yo bajar la acá presión. Es... Bajar la presión que hay en este cuarto. Y si te das cuenta, Sí. la presión sube. Y eso no nos permite caminar. No, y es que el mayor problema de eso es que la pelea, la discusión política no es sobre ideas precisamente por lo que usted dice, y es que También está muy si Es yo muy soy de emocional. izquierda, Es muy si emocional, yo soy claro. de izquierda o soy de derecha y la persona Muy que tiene las personificada, manos del exacto. poder está ejecutando obras que de pronto son en beneficio del país o beneficio incluso de mis ideas, no O de lo mis corre- comparto, no lo apoyo y no, más que todo no lo respeto. Y eso es Y lo trato, más- y trato de Por ejemplo, tomar a la mí- piedra. por ejemplo, esa cultura de que los expresidentes de derecha y de izquierda se empeñen en criticar las gestiones del presidente actual, me parece lo más A mí dañino por y eso me- enfermizo del país. Lo que- no, pero es que ahí va otro problema que hay en Colombia, que es el de los caudillos. El caudillismo. Que es que cogen a una persona, y claro, pues porque la gente no está instruida, la gente... Yo el otro día estaba viendo Twitter y estaba viendo que Abelardo de las Priella sigue hablando de comunismo es malo y el Sí, los capitalismo masones. es bueno. No, El- no, pero claro. espérate, te digo mi punto. O sea, dicen el comunismo es bueno y el capitalismo es malo. Y entonces yo decía, pero ¿por qué repiten tanto esa idea que es tan básica? Y claro, entendí que para la persona que apenas está entrando, puede que tenga 40 años, pero apenas está entrando a ver una discusión política, entonces se muy fácil. adentra Y es muy fácil. en esas Claro. divisiones, y pues lo cogen y lo llevan para un lado o lo llevan para el otro. Pero lo que realmente falta en este país es una educación de calidad a fondo, y eso no lo hace ni un partido ni el No, otro partido, sí. lo hace es una persona que ejecute obras. Y acá se ha visto que normalmente las personas que son muy políticas, pues lo que hacen es favores, y hay mucha Sí. Ese cosas concepto. así. Esa cultura es terrible. Entonces, La de lo que los se necesita, favores. eso sigo yo fiel a mi Por eso pensamiento de tanta- lo que necesita este país es gente técnica
que no... Yo no soy jeta, pero sí ejecutora. Es que el ejecutivo. mejor, el peor No, y que se político sepan son los que rodear estudian bien. A mí hay un tema que me llama mucho la atención. Ministro de Y- Salud es médico, Y ¿no? yo lo Es que así miro, tiene que ser, yo que lo sea miro, no lo sé, especialista en pero hay ese un tema que a mí tema. me llama mucho la atención y lo he mirado porque además llevo yendo a Argentina hace 15 años. Y en Argentina el caudillismo, es decir, Perón se murió en el Los ha matado. Perón se murió en el 72 y no han logrado salir. Cada vez que yo voy antes de la crisis, durante la crisis y cuando empiezan a tratar de salir de la crisis. Y siempre patinan en el peronismo, en un caudillismo, además un caudillismo caduco porque Perón se murió en el 72, pero hay algunos que todavía hablan, como lo hizo la antigua presidente, de Evita. Evita murió en el 57, creo. Por ahí. Ese caudillismo a mí me tocó con el galanismo. El primero fue el nuevo liberalismo. Cuando matan a Galán, nos volvimos galanistas. Y había 2 o 3, José Blackburn y otros, que se peleaban por por ver quién era más amigo de Galán y quién sabía más cosas de Galán. Y ese caudillismo es terrible, porque dejamos de seguir ideas y empezamos a seguir personas. Y en Argentina es clarísimo. No, y lo que dice Emilio, la cultura de los favores, a mí me parece que Eso es mío. es clave y preocupante, porque acá en el país no se hace política por, listo, yo me esfuerzo y voy, si no se hace política como, listo, yo conozco a tal y esa persona me pone en tal. No, hay una cosa gravísima. Y en todos lados. Se hace política mucha gente por enriquecerse. Dicen que da más plata la sí. corrupción que el narcotráfico. Y eso ya es una locura. ¿Y saben qué pasa? Cuando uno mira nuevamente Argentina, donde echaban camionados de dólares, y no es una metáfora, es una realidad, hay mucha gente que entra a la política a enriquecerse. Es que un político que yo admiro dice, si quiere hacer política, viva de otra cosa. Pero a mí y eso es algo que en Pero este es que, mira, país es tan no. fácil como analizar, estaba viendo lo de los dos lados, porque ambos son lo mismo. Son lo Uno mismo. coge No cualquier necesariamente. cosa y uno mira, Son lo por ejemplo, mismo. unos hablan de un plebiscito en donde ganaron, y ganaron Pues por ganamos. 45.000 votos, que fueron De todos... 40. Fueron todos... Son dudosos. Dudosos, Son dudosos. la gente estaba tampoco. engañada. Es un Por- 0.1%. por un lado, en ese plebiscito había un gobierno que invirtió 4 billones de pesos en publicidad para ganar ese plebiscito. Eso Es de que- por sí es una locura. Es una barbaridad. Es una No, locura. y solamente además en de ese que estaban momento- gastando en seguridad y en cosas innecesarias para el gobierno, una plata que la gente no se mete a ver. No, no, entonces es que uno no entiende sabe- lo que uno se no está- sabe lo que es eso. No se entiende lo que se hicieron durante esos 8 años, que fue un total desastre. Yo no creo. Después uno llega y entonces ve que los otros hacen Pero luego llegó Peckerman. una ley vamos a promover una cosa anticorrupción. Y no, esto no es por beneficio propio ni nada. Pero ya tienen el apoyo de 11 millones de millones, personas. claro. Entonces Igual- cogen a todos y les dicen, no, esto es por la anticorrupción, pero después yo me voy a lanzar a la alcaldía en 5 meses, pero no, es por la anticorrupción. Pero ¿saben también qué pasa con eso? Pasa que es un poco un tema, tiene que haber una estrategia de propaganda muy, como de Goebbels, que da miedo detrás de todo, de ambos lados, como pasó con el Brexit. Como que en serio es un tema de apelemos a las emociones. Es que si quieren la paz, o si quieren que haya justicia, que no haya impunidad, las palabras, desinformación, las palabras que obviamente. usamos, y es lo que pasa hoy en día, por eso es que ya uno se siente en un nivel como tan... Porque se vuelve emocional, se vuelve ataque, se vuelve... Justamente Pero con yo los estoy de medios acuerdo, de yo estoy de acuerdo con comunicación. Emilio. Yo creo que No, acá sí, total. Yo creo que acá lo que nos falta de izquierda, de derecha, no sé, Brigitte Baptistes o Ay, Andrés la amo. Charrias, gente que ejecute. Es decir, ¿qué es lo que hace? Lo que hace la mayoría de los colombianos. A los colombianos nos pasó, también lo leí hace muy poco, es que nos mamamos. ¿Y qué hace todo el mundo? Me toca trabajar. El gran ingeniero, el gran abogado, el gran médico, y todo lo único que quieren decir es, esos bárbaros allá, con sus seguidores, su prensa y todo, lo único que hacen es no dejarnos trabajar. ¿Y qué hace? Los que hacen edificios, los que hacen todos, es que les toca trabajar. Bogotá, que es lo que yo conozco, ha tenido un adelanto. Es que uno ve Bogotá, yo estoy hablando hace 40, hace 5 años. Ustedes han visto los edificios que hay en la 26, en el Sí. Centro Internacional, los edificios que hay acá, las nuevas hospitales. Y yo creo que lo que nos toca a todos, en el fútbol, en las vías, es remangarnos y olvidarnos de estos bárbaros Y seguir trabajando. y seguir trabajando. Necesitamos gente, a mí tampoco me gusta Peñalosa como está ejecutando, pero me gusta como ejecutor. Vamos a hacer un parque en el Parque del Japón. Entonces las señoras finísimas dijeron, no, es que se nos van a llevar de albañiles que van a jugar microfútbol ahí. Pues que jueguen. No, y no solo Que eso, sino que jueguen. A mí- uno puede no estar como de acuerdo con el hecho de que se haga un Transmilenio en la séptima. A mí me parecería terrible, pero también uno entiende, este es un señor, es un urbanista,
y que detrás de eso hay unos estudios y unas cosas que no es como por favorecer a un A sector. mí que es lo que realmente yo me parece pienso. que el mayor problema político es fundamentalmente la incapacidad de reconocernos todos como en últimas colombianos que estamos ahí por un sentido. Y que tenemos que ir para el mismo sitio. No, y ese respeto, pues no sé cómo lo vamos a conseguir. Yo creo que la única forma que se va a conseguir es Educación. cuando se pare a alguien y todo el mundo se muera del susto. Yo me Pero es que siento ni en siquiera- Star Yo- Wars. Eso del Transmilenio a mí me parece No sé un cómo. ejemplo perfecto, porque es que uno ve lo que estaba programado en en el año 2000, creo que eran como 396 kilómetros. Al año 2012, creo que habían 150. Ay, no, es que yo me deprimo. ¿Por qué? Porque entra otro político que dice... Si "No, lo no, hizo no, el anterior, yo no quiero hacer eso, Sí. esos buses son feos, véanlos, son feos. Yo no voy a hacer eso. No, pues el metro. Voy a hacer metro. Y entra y no hace nada. 4 años después es Exacto. elevado. No se hizo después ni una subterráneo, cosa, no. ni la otra. ni la otra. Porque es que nos Y se queremos... deterioró ¿Quién lo sufre? que era muy bueno. ¿Quién sufre hoy en día? Nosotros Los nos quedamos bogotanos. sin nada. Claro. Y Pues después es que- entonces otra vez le van a decir, no, eso es feo. El Transmilenio por la séptima es feo. ¿Saben cuál? La tutela la acción que empezó el freno del Transmilenio ahorita el juez empezó por un edificio en la Circunvalar que ni siquiera lo toca el Transmilenio por la séptima. Porque no la va a poder ver bonita la séptima, ¿o qué será? Porque argumentó porque se le unas tranca. cosas, Además- trancó Pero igual es- a través de sería los procesos. Además, todas un las proceso que ya acciones de venía. los políticos que están programadas para esa propaganda se dan porque el sistema permite que ellos continúen en el círculo político. Pero y entonces ahí nosotros también vemos- es problemático, porque entonces con las reelecciones, por ejemplo, el presidente se gasta un año posesionándose, 2 años medio trabajando. 2 años medio trabajando y el un año, siguiente programando cómo va a ser para ganar las No, pero yo, próximas Pero ya yo las pienso que una prohibieron. Ya, reelección... bendito sea no, mi Dios. no, yo pienso que una menos reelección mal, no está pero mala ese es el precisamente por problema. eso. El problema Pero- es que el sistema permite Una que se reelección puede perpetúen los permitir que políticos y Prono así. siga Miren, ejecutando. miren, Todas que, estas miren que acciones empezamos van a dirigidas sacar a algo común. propaganda. Yo sí creo que lo que es importante, sin importar el lado, es que muelan, es que trabajen. Pero es que los políticos, como lo que tú decías, en verdad, trabajen. como bien de la política, no están acostumbrados a trabajar. En cambio, si usted pone, no es que... Pero, Estoy de acuerdo. Pero no es todos. Obviamente, yo sé que... No. Y yo sé, y sé que hay políticos y gente que se lanza a las cosas que pronto no llega tan lejos o lo que sea. Por ejemplo, yo pienso en el ministro actual de Industria y Comercio. ¿Quién es? José Manuel Restrepo. Es un señor que se ha matado toda su vida en el sector de educación, que uno dice, bueno, a veces no sé por qué está ahí, pues, pero igual es un señor que es un crack, que es un duro, que es un señor que fue rector del Rosario, que fue vicerrector Ah, del ya sé, CESA. sí. Es un señor que trabaja y que ha trabajado y que llegó ahí por Pero no es méritos. político. ¿Y por qué? Exacto, Pero no es político. exacto. Bueno, Pero es mejor, la gente jóvenes, que no es política, me ¿no? encantó el programa. Yo siempre lo digo, me gusta mucho hablar con ustedes. Esto es un llamado a la cordura, a la tranquilidad. ¿Ustedes de hoy en 8 están acá o todos se van de viaje? Nos vemos de hoy en 8. estoy acá. yo estoy acá. Yo también soy- Emilio, Sí. de hoy en 8 nos volvemos a ver y seguimos hablando de esto. Los quisiera un poquitico más informados en temas constitucionales. Yo les pido un favor y lo pido acá y lo pediré siempre. Hay que bajar el espíritu beligerante. Somos amigos. A mí, pues por edad sé que no. Yo sí quería hacer una última cosita antes de que se acabe el programa. La persona que está liderando las encuestas en este momento para la alcaldía de Bogotá va a manejar un presupuesto mayor que la mayoría de los países de Centroamérica. Sí, sí. Y nunca ha ejecutado un solo peso. ¿Quién? Claudia López no ha ejecutado un solo peso. Bueno. No me gusta Galán. Nos vemos de hoy en 8. Los quiero acá, los quiero tranquilos. Me gustaría con ustedes discutir de política. Me encantaría. Pero es un país donde ni siquiera se puede discutir de fútbol. Es verdad. Eso es lo que es grave. Es que nosotros matamos jugadores de fútbol. ¿Ustedes se leyeron Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva Romero? No. Que es un columnista de izquierda, Sí, sí. pero igual yo adoro. ¿Qué va a ser de izquierda Ricardo Silva, por Dios? Pues de izquierda para mí. No. Bueno, el caso, Ricardo Silva, no. Vamos a hablar después de eso. pero el caso es que el man tiene una frase en ese libro que dice, somos un país que mata jugadores de fútbol, que mata a todo el mundo. Qué tristeza. Y yo... Bueno, nos vemos. Vamos a empezar a hablar de izquierda y derecha porque creo que hay una misconcepción del tema. Muchas gracias. Andrew, muchas gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Chapman.